Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los plagios, donde lo hemos dejado. Anteriormente terminamos de analizar la parte de los números, que fue un tema un poco extenso. Aunque podríamos hablar aún más de ciertas situaciones sobre la élite, de muchos casos de muertes, tanto acontecimientos de diversos tipos que la élite utiliza para plasmar esa cábala, esa numerología constantemente de los números que estuvimos analizando, del 11, el 13, el 22. Vamos a continuar ahora con el sacrificio de animales. El sacrificio de animales en general se ha dado a través de diversas culturas, de las que normalmente pues el motivo del sacrificio de todos estos animalitos es por agradarle a los dioses de esas culturas. Y sabemos que, como revisamos anteriormente sobre la parte de los dioses solares, de los dioses en forma de reptil o en forma de serpiente, que pues ellos son algunos de los que se les rinde este tipo de cultos, entre muchos otros. Vamos a revisar un poquito sobre este tipo de matanza. Es la matanza ritual de un animal como parte de una religión. Se practica en muchas religiones como el medio de satisfacer a Dios o dioses o cambiar el curso de la naturaleza. El sacrificio animal puede encontrarse en casi todas las culturas, desde los hebreos a los griegos y romanos, y desde los aztecas hasta los yoruba. Bueno, estos son algunos en los que se efectuaba este tipo de sacrificios. Ahora vamos a ver algunas noticias sobre sacrificios de animales. Sectas más peligrosas, las satánicas. Grupos o movimientos que de forma aislada o más o menos estructurada y organizada practican algún tipo de culto, por ejemplo adoración, veneración, evocación del ser, que en la Biblia se indica con los nombres de demonio, diablo o Satanás. Son realmente peligrosas y lo son tanto para otros casos de víctimas humanas, etcétera, como para sus miembros, que tras su participación en ritos satánicos padecen con relativa frecuencia trastornos psíquicos, hasta el extremo de necesitar asistencia de médicos, psiquiatras y de psicólogos. Ritos satánicos. El acto supremo es la misa negra. Podría definirse como el modo máximo y patente de mostrar odio a Jesucristo, hacia Dios, y la devoción a Satanás. También realizan sacrificios de víctimas animales y humanos, con lo que se desea demostrar el dominio de Satanás sobre la vida. Ejemplo de un sacrificio ritual consiste en la captura de la víctima, su introducción hasta el altar en procesión mientras cantan la letra de ovnis, dios antropófago o devorador de hombres. Los miembros del grupo satánico se sitúan alrededor del altar, ponen la víctima atada sobre el altar y la torturan grabándole los signos satánicos con el cuchillo ritual. Durante el rito sacrificial le extraen el corazón y a veces también otras vísceras, que comen todavía calientes y palpitantes, a imitación de la homofagia o despedazamiento y comida en crudo de la carne de los animales teofánicos, o sea, la serpiente, el macho cabrío, el toro, etc. Durante la celebración de este ritual suelen excitarse con himnos de letras caníbales, con música pop rock satánico, a veces con bebidas alcohólicas y con drogas como hachís, éxtasis, etc.
Y en la foto podemos ver a LaVey, iniciador del satanismo moderno. Bueno, sabemos que también el más grande satanista de la historia es Aleister Crowley. Y pues como LaVey no se queda atrás, podremos simplemente verlo en la imagen como una persona pues con una expresión facial malvada. Así es como se ven en las fotos. Bueno, así es como yo lo veo. Y así es como también se ve a Aleister Crowley. Si lo ven las fotos de Aleister Crowley y ven las fotos de Anton LaVey, pues para los que percibimos ese tipo de cosas, nos damos cuenta que no están en un camino bueno, que digamos. Según Diane Core, presidente de la Childwatch, Asociación Inglesa para la Protección de los Menores, al menos 4.000 niños mueren cada año víctimas de los practicantes del satanismo. En Suecia se han descubierto numerosos infanticidios en misas negras, incluso algunas mujeres quedaban embarazadas para después abortar. Los sacerdotes satánicos asesinaban meses más tarde el feto y bebían su sangre durante el ritual. A veces mataban a la madre que no quería acceder a sus propósitos. Declaración de una ex satanista sueca. Noticia de prensa en ABC. Situación en España. En España hay unas 250.000 personas en este tipo de sectas. El perfil de estas personas es elitista, con dinero e inteligencia, o poco adineradas y poco inteligentes, es decir, todo tipo de personas. El mundo de la droga y del turismo sexual está muy relacionado. ¿Y por qué utilizan a los niños? Pues por un motivo. Porque son los más inocentes. Y si utilizan a alguien adulto, a alguien más grande, por el que pues ya no hay tanta inocencia, porque se ha perdido la inocencia conforme vamos creciendo, y los que la mantienen, pues muy bien, está muy bien que sigan manteniendo esa inocencia, pero desafortunadamente gran parte de la población del mundo pierde la inocencia, porque nos afrontamos a situaciones en el mundo que resultan demasiado violentas. Nos vamos cada día, como tenemos la tendencia al mal desde que nacemos, pues esa inocencia se va perdiendo con el paso de los años. Y también mencionan acerca del mundo de la droga y del turismo sexual, que está muy relacionado. Pues exactamente, sí está relacionado. El que anda en drogas pues no anda muy bien, que digamos, aunque muchos digan que las drogas pueden ser buenas y que te puedan ayudar a curar ciertas cosas. Por supuesto que te pueden llegar a curar ciertas cosas, pero depende de cómo las apliques. Si las aplicas por medio de ingerirlas a través del sistema respiratorio, o ingerirlas de diversas formas, inyectadas, etcétera, pues eso es totalmente diferente. Pues el que con drogas anda no anda muy bien. Pues ¿qué sucede? El efecto de la droga altera el cuerpo. Hay unos que llegan a entrar a estados alterados de conciencia, por supuesto, y comienzan a ver cosas totalmente diferentes. Comienzan a vivir sensaciones que no habían vivido antes de ingerirlas. Y eso, pues, ¿ustedes creen que es normal? ¿Ustedes creen que eso es bueno? Pues no, no es bueno. Falso. Simplemente el efecto de la droga, pues, por ejemplo, cuando aquellos rateros o malhechores que se suben a los transportes públicos
a asaltar, a veces se arman de valor porque utilizan drogas. Pero el efecto secundario, pues más adelante lo que va a pasar es que comienza a destruir el organismo. Poco a poco empiezas a depender de eso. Y el mal concepto que muchos tienen de las drogas, pues creen que pues no son malas, pero la verdad es que comienzan a destruir el organismo. Conociendo la cantidad de químicos que tienen, por las que están procesadas, y así como pues sean extraídas directamente por medios si es directamente ingerida o se utiliza naturalmente, pues hay que tener mucho cuidado, porque eso pues no quiere decir que sea totalmente o completamente bueno. Tienen sus efectos secundarios. Denuncian rituales satánicos y sacrificios de animales. La junta vecinal pedirá al municipio que se proceda a la demolición del inmueble en el que se cometerían estos actos. La policía encontró animales degollados en el lugar. Calaveras a altares con paños de color negro, recipientes con sangre y animales degollados es lo que encontraron un grupo de vecinos de la urbanización Palma Verde, que alarmados llamaron a la policía para que intervenga en un domicilio en el que aseguran se realizaban ritos satánicos. Lucía Flores, presidenta del barrio, contó el Deber que anoche recibió la alerta de una mujer que vive al lado del inmueble señalado como sede para esta práctica anormal, y que al llegar a ese sitio, cerca de las 22, pudo ver cómo estas personas, que según ella se identificaron como miembros de una secta, estaban vestidas de negro y tenían las manos con sangre. Bueno, esto es un ejemplo de una situación acerca de sacrificio de animales. Muchos piensan que es por una actitud o una tendencia psicópata que se va desarrollando con el tiempo, y esas personas pueden volverse locas y matar a ciertos familiares o animales por un motivo. Pero ¿qué hay de las personas que escuchan voces? Las personas que escuchan voces no quiere decir que sea precisamente por efecto de una droga, como quizás algunas personas me han dicho. No. Es precisamente porque pues los demonios están tan desatados, o si esas personas han estado introducidas en el mundo del espiritismo, han hecho cosas que desconocen cuál es su verdadera función, pero las hacen creyendo que es como un juego, como el uso de la tabla de la Ouija, como realizar algún tipo de práctica espiritista en general. Creen que es un jueguito, y por eso es que empiezan a pasar ese tipo de cosas en sus casas. Y me refiero a apariciones de ciertas entidades que se pueden ver alrededor del hogar, etcétera, o ruidos, no lo sé, tantísimas cosas por las que ya han abierto una puerta al diablo. Así que pues para todas aquellas personas que no creen en este tipo de cosas, pues recomiendo que no se lo tomen como un juego, porque pues somos tan curiosos como seres humanos también, porque tenemos esa parte y creemos que las cosas son pura ciencia ficción, cuando la ciencia ficción interpreta la realidad. Y bueno, aquí hablan más acerca de este caso, y aquí vemos algunos ejemplos, algunas fotos de animales silvestres víctimas de los santeros.
de ciertos animales que son ocupados para esos ritos o rituales, roban cráneos de difuntos en el cementerio municipal, tumbas provistas de ornamentos metálicos, lápidas movidas y denuncias de profanación de cadáveres marcan la pauta de un sitio donde los difuntos no descansan tan en paz como muchos creen. Santeros pagarían hasta 300,000 bolívares por hacer ese tipo de cosas, para llegar a esa situación. Y curiosamente, pues, van a los cementerios. El número de animales muertos en los basurarios aumenta cada año. Ahora me pregunto, ¿les funciona esto? Pues sí, efectivamente sí les funciona. Porque hay alguien que les da algo a cambio por hacer este tipo de cosas. Y si no les dieran algo a cambio, pues esto no lo harían. Por lógica. No tendría sentido que hicieran este tipo de ritos. Si aquellos demonios no les dan algo a cambio. Sería tonto, ¿verdad? Sería tonto realizar este tipo de sacrificios si ven que las cosas aún no les funcionan. Sería también una tontería que todos estos santeros o todas estas sectas que realizan estos sacrificios los hagan por una forma de tradición, de una costumbre. Sería una tontería que no obtuvieran algo a cambio si ya han pasado tantos años y se siguen viendo noticias acerca de tantas muertes de animales, así como niños extraviados, que que yo recuerdo, desde que estaba niño, desde que tenía 7 años, recuerdo que veía noticias en el canal 5 sobre sobre niños desaparecidos. Algunos piensan que es para que los violen, pues puede ser, los pueden violar, pero no creo que todos los casos sean de violación, porque así como hay una cantidad tremenda de noticias sobre personas que son violadas, que son desaparecidas, muchos creen que es por eso, pero también hay una cantidad de personas, de niños, porque son los más desaparecidos, que pues son utilizados para este tipo de sacrificios. Un poco de historia del sacrificio de animales. Nueva investigación sobre el sacrificio de animales por creencias religiosas. La práctica del sacrificio de animales ha estado y está presente en diversas culturas, siendo fundamental en muchas religiones, entre ellas el judaísmo, el cristianismo y el islam. A pesar de ello, los análisis del significado y la utilización de los animales en los rituales de sacrificio, desde un punto de vista científico, son escasos. Ahora, investigadores de la Universidad Estadual de Pará, en Brasil, han estudiado este aspecto de una religión de origen africano, muy extendida en Sudamérica, el candomblé. Y aquí vemos acerca de un poco de esto. Y vamos aquí a esta parte de sacrificios y peticiones. La práctica del sacrificio está presente en diversas culturas y es fundamental en muchas religiones, entre ellas el judaísmo, el cristianismo y el islam. En todas las civilizaciones la función del sacrificio ha sido similar. Ha servido y sirve para ganar o mantener una conexión con la divinidad mediante la renuncia a algo valioso, con la finalidad de obtener protección o implorar favor. Incluso el sacrificio humano fue común en diversas civilizaciones antiguas como la egipcia, la china o la azteca. Explican los investigadores, así los indios aztecas creían que se debía prevenir la destrucción de la tierra mediante la ofrenda de corazones y sangre humanos al dios del sol, para que el sol volviera a salir cada día. Como vemos, aquí nos introducen ¿a qué? Al dios del sol. Y nos está hablando también sobre esa conexión
obtener protección e implorar ese favor. O sea, obtener algo a cambio, porque le estamos haciendo un favor para obtener algo a cambio de esos seres que piden esos sacrificios. Y aquí hay más acerca sobre esto. Ahora vamos un poco a hablar sobre el adrenocromo. ¿Y qué es el adrenocromo? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Herencia de sangre. Sin temor a exagerar, desde tiempos remotos ha existido la costumbre del sacrificio ritual, satisfacer a los dioses por medio de ofrendas para así tener la gracia de sus favores. Estos sacrificios iban desde semillas hasta sangre animal o humana. Según diferentes culturas, la vikinga, por ejemplo, entre más grande era la petición a los dioses, el sacrificio debía ir acorde para una mayor seguridad del cumplimiento de esta. No obstante, la sangre en particular siempre ha tenido cierto cariz místico y religioso, una aurea sagrada difícil de ignorar, un canal directo de comunicación con divinidades y fuerzas más allá del plano terrenal, y conforme fueron evolucionando las religiones, la gente se dio cuenta de que no bastaba un cuenco lleno de sangre tibia. Hacía falta que el sacrificado se sometiera a cierto procedimiento para hacer la sangre más apetecible a los dioses. El ingrediente secreto. Las culturas fueron perfeccionando el sacrificio ritual para el adrenocromo hasta descubrir que entre más asustada y estresada estuviera la víctima, más eficacia tenía la ceremonia. Por tanto, los métodos de tortura, incluso el de ciertas drogas, evolucionaron generación tras generación hasta poder nombrar el ingrediente secreto adrenalina. Y abajo pues nos menciona algo acerca de la adrenalina que no voy a leer para no alargar más esto. Adrenocromo, esto se fuma o se inhala. Al notar los efectos de la adrenalina en el ser humano, puesto que al realizarse los rituales parte de la sangre era ingerida por quienes ofrecían el sacrificio, inició cierta oleada de adictos al adrenocromo, que no es más que un compuesto generado de manera natural por el organismo, la sangre adrenalizada. Y ahí vemos la definición de adrenocromo: la sangre adrenalizada. Y esta clave nos va a ayudar para... Este concepto clave nos va a ayudar para algo que vamos a ver un poquito más adelante. Actualmente, para un consumo más puro, es extraída directamente de las glándulas suprarrenales, arriba de los riñones, las arterias principales o la médula espinal. Una persona produce aproximadamente 10 centímetros cúbicos de adrenocromo. Aunque ya son muy pocas las culturas que siguen llevando a cabo sacrificios humanos, esta costumbre pasó a manos de cultos y sectas formados por miembros de élite social, como los Illuminati, quienes disfrazan estos sacrificios de eventos sociales exclusivos. Existe toda una subcultura que afirma que el adrenocromo es real y que se puede conseguir de manera clandestina por la Deep Web, precios estratosféricos. Sin embargo, como se dice al principio de este texto, averiguarlo de primera mano significaría estar dispuesto a someter a otro ser humano, primero a torturas horribles para después darle muerte, y aunque dichos testimonios afirman que sus efectos no tienen comparación, alucinaciones, euforia, incremento de los sentidos de la energía y de la fuerza. Esta droga va mucho más allá de cualquier viaje de ácido. Ahora, aquí uno de mis cuestionamientos que yo me planteo y que puedo plantear a muchos. ¿Las drogas y el sacrificio de animales y humanos no va de la mano? Pues sí, va de la mano. Porque al hacer ese sacrificio, y cuando la sangre ya está adrenalizada, como lo hemos dicho, acerca del concepto del adrenocromo, se forma una especie de droga. Y al inhalarla, ingerirla, ¿qué pasa? Hay alucinaciones, euforia, incremento de los sentidos de la energía y de la fuerza. Así es como funciona todo esto.
Y aún así podemos seguir pensando que las drogas son buenas. Las drogas nos ayudan. Pues no. Ya vemos que de esa manera, al ingerirlas, al inyectárnosla, pues nada que ver, ¿verdad? Pero si lo utilizamos sobre el tratamiento de alguna herida o para curar algún tipo de cortadura de tercer grado, etcétera, se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer, pero también hay que saber cómo emplearla. No se trata nada más de utilizarla y colocarla en la parte que esté herida y ya, pero pues hay que saber, hay que conocer, hay que tener conocimiento de todo. No podemos andar por el mundo haciendo cualquier cosa y sin saber o conocer el concepto base de todo eso, o el funcionamiento de las cosas. Y abajo podemos ver un enlace acerca de esta información que yo les acabo de compartir. Ahora vamos a analizar algunos textos bíblicos quizás para todos aquellos que les aburre esta sección. Pues vamos a ver un poco de lo relacionado a ese plagio sobre el sacrificio. Y bueno, yo voy a leer un poco nada más dos textos que están en la parte de abajo. Éxodo 23:18. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Números 15:24. Si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. ¿Por qué hago referencia a estos textos? Porque precisamente estos textos fueron hacen referencia hacia el Antiguo Testamento, cuando todavía no venía Jesús. Ojo, Jesús sí estaba en el Antiguo Testamento, para todos aquellos que no conocen bien la Biblia. Jesús estaba en el Antiguo Testamento, pero no había venido a la tierra, obviamente. ¿Se aparecía? Sí. Sí se llegaba a aparecer, pero como un ser invisible, que no podíamos ver todavía, porque todavía no llegaba a su tiempo de su nacimiento. Pero estos sacrificios que se hacían en la antigüedad, antes de que Cristo viniera, eran una serie de ofrendas que Dios solicitaba que se realizaran para expiación de los pecados de las personas, porque Jesús todavía no había muerto en la cruz, porque ese era el objetivo por el que vino justamente a esos 4000 años desde el nacimiento de Adán, desde la creación hasta su nacimiento. Y eran una simbología de lo que iba a venir a ser Jesús en la tierra, sacrificándose a él mismo por los pecados de todas las personas. Ahora, ¿por qué le decían a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues por la misma razón de que él, una vez que vino a la tierra, él iba a ser ya el último, fue el último, representando ese cordero, esa serie de animalitos que se fueron sacrificando en el Antiguo Testamento. Con él ya se terminó esa obra, esa sesión de sacrificios se terminó cuando él vino y se sacrificó por nosotros.
Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Los judíos están levantando el tercer templo de Jerusalén. ¿Pero qué están haciendo? Van a volver a emplear nuevamente esa serie de sacrificios nuevamente. Porque ellos no aceptaron a Cristo. Ellos tienen conocimiento de cierta verdad, pero no de toda, porque erran cuando no aceptaron a Jesús, sabiendo que toda esa serie de ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, pues se cortaron con él. Y el plagio que podemos encontrar es nada más y menos de que actualmente en gran cantidad de sectas se realizan estos ritos de sacrificio de animales y de humanos. Jesús fue un humano, pero representó a un cordero. Lo que las sectas aún continúan realizando, porque esos dioses, esos demonios, ¿qué hacen? Pues para ellos hay algo especial en la sangre, porque es adrenalizada. ¿Qué sufrió Jesús cuando estaba en la cruz? Precisamente, pues en el año 31 fue cuando él murió. Acorde a los escritos de Ellen White, él padeció una angustia mental. ¿Su sangre de Jesús se adrenalizó? Posiblemente. ¿Y por qué decía en el texto que leímos hace un momento de Éxodo de que era un olor grato? ¿Porque le gustaba el olor del sacrificio? Pues no, porque ese animal que era sacrificado en el Antiguo Testamento, de esa serie de ofrendas, pues él llevaba los pecados de esas personas, y por eso en el sacrificio era de olor grato, porque esos pecados ya desaparecían. Al morir el animalito, al ser sacrificado, ya morían. Ya morían ya terminaban esos pecados. O sea, ya se expiaban. Y el mismo caso fue cuando Jesús vino por primera vez para ofrecerse por nosotros como sacrificio por nuestros pecados. Pues Él cargó con todos los pecados del mundo, lo que un animal no podía hacer. Por eso es que se hacían constantemente esa serie de sacrificios, porque pues un animalito no podía hacerlo todo, a pesar de ser tan inocente. Y lo mismo pasó con Cristo, pero Cristo llevó la mayor carga del mundo y lo hizo por todo el mundo. Entonces ahí terminó esa serie de sacrificios. Y pues se calmó ¿qué? La ira de Dios, por supuesto. Cuando Jesús murió, se calmó la ira de Dios, porque hubo tinieblas, hubo varias cosas que pasaron. Si les recomiendo leer el libro del Deseado de todas las gentes, donde se habla sobre todo lo que pasó Jesús en ese momento de su muerte, todo lo que se presentó alrededor, y esa sangre derramada. Ahora vamos a leer sobre el conflicto de los siglos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años se había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. ¿Acaso estoy diciendo alguna mentira sobre los 4000 años? ¿Estoy diciendo alguna mentira sobre que cesó el sacrificio de esas ofrendas, de ese sistema de ofrendas? Pues no.
lo está diciendo una profeta de Dios, comprobada con textos bíblicos que es profeta de Dios. Y aquí vemos pues unas imágenes, unas pocas imágenes. La primera es pues a Cristo. También vemos a un animalito. Y abajo en las culturas pasadas sobre el sacrificio de pues de esos animales. Y pues ¿qué sucede a través de todo esto? Pues porque por la misma razón que a todos aquellos que hemos rechazado a Cristo, pues no vamos a entender esto. Y precisamente las escrituras nos hablan constantemente de esto en el Antiguo Testamento, en Éxodo y Levítico. Y aún así, pues puede haber muchas personas que rechacen el sacrificio de Él por nosotros. Y en general, pues el conocer la verdad de todo esto, del por qué se hizo todo esto en el Antiguo Testamento, yo pensaría con mi lógica, con mi sentido común, de que es una salvajada el que Dios haya realizado eso antes de que Cristo viniera, como un simbolismo de que Cristo iba a venir por primera vez. Yo pensaría que sería una salvajada. Yo, con mi sentido común, lo diría. Pero aún hay tantas cosas que tenemos que aprender. No sabemos realmente el por qué utilizó Dios a estos animales como representación de que Cristo iba a venir y a morir por nosotros. Es un razonamiento espiritual muy avanzado y quizás necesitemos para saber de forma exacta el por qué se hizo todos esos sacrificios, si fueron animales inocentes. Pero solamente Dios sabe y nos explicará más cosas que quizás nosotros no entenderemos antes de que venga por segunda vez. Espero les haya gustado el video. Quizás haya muchos que tengan distintas creencias de las que yo tengo, pero los invito pues a leer los libros de Ellen White, a leer un poco más las escrituras, y podremos ir haciendo conexiones de todo esto con los escritos bíblicos y con los escritos de Ellen White, y podremos ir conociendo la verdad que hay detrás de todo esto. Pues aquí terminamos esta parte del sacrificio de animales. Más adelante voy a continuar con otra parte del tema de los plagios. Y pues les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.